hermanos. Pues hay un sentir entre los hermanos de que queremos compartir la epístola de Santiago, como el Señor nos guíe, y en el tiempo que el Señor disponga para esta enseñanza, para el estudio de esta palabra. Entonces, si quiere, primeramente vamos a ver en qué tiempo, a quién fue dirigida esa carta y quién fue realmente Santiago, cuál de los 4 Santiagos que aparecen en la Biblia fue el que escribió la epístola. Santiago viene del griego lakobos, que es suplantador, quiere decir, pues significa suplantador, que es lo que pasó entre Esaú y Jacob, que fue el suplantador, que la palabra muestra que fue el que le quitó, entre comillas, el puesto a su hermano Esaú, que era el que tenía la primogenitura. Viene del latín lacobus, del hebreo Jacob, que quiere decir Jacob también. En realidad Santiago viene del latín Santus Lacobus, que significa Santiago. De los 4 hombres que habla el Nuevo Testamento como Jacobo, hay dos Jacobos que no se tienen en cuenta. El primero es Jacobo el menor, hijo de Alfeo, que lo encontramos en Mateo 10. Versículo 3. Dice: Felipe, Bartolomé, Tomás, Mateo el publicano, Jacobo hijo de Alfeo, Lebeo por sobrenombre, Tadeo. Amén. También en Hechos 1:13 también nos da referencia a este Jacob. Nos vamos haciendo la idea que Jacob es el mismo Santiago, significa lo mismo, sino que en el Nuevo Testamento siempre se habla es como Jacob. Hasta cuando se escribe la epístola a Santiago, es que ya aparece como Santiago realmente el nombre. Pero en todos los demás textos del Nuevo Testamento aparece como Jacobo. Hechos 1:13 dice: y entrados subieron al aposento alto donde moraban Pedro y Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomeo, Mateo, Jacobo hijo de Alfeo, Simón el celote y Judas hermano de Jacobo. Este es el segundo, este hermano de Jacobo es el segundo Jacobo que los historiadores descartan, porque él era uno de los Jacobos, pero no, ¿cómo decirlo? No de los hermanos importantes, no de los Jacobos importantes de la iglesia. Ese está lo vemos en Lucas 6:16. Judas, hermano de Jacobo, y Judas Iscariote, que llegó a ser el traidor. O sea, estos dos los descartan de entrada todos los historiadores. No creen que no han testimonio de que ninguno de ellos dos hayan escrito la epístola. Algunos han sugerido que es Jacobo, hijo de Zebedeo y hermano de Juan, que está en Mateo, eso lo encontramos en Mateo 4:21. Y vamos a estar saltando para mirar los datos donde aparecen estos nombres, y para irnos ubicando en qué tiempo y ante qué situaciones
se escribió esta epístola. Mateo 4:21. Pasando de allí, vi a otros dos hermanos, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan su hermano, en la barca con Zebedeo su padre, que remendaban sus redes, y los llamó. Entonces aquí este es el tercer Jacobo que aparece. Pero lo descartan de que él haya sido, porque él fue martirizado al poco tiempo de que comenzó la iglesia. Entonces ya lo descartan los hermanos también, los escritores. Ahí en Hechos 12 vemos la muerte de este Jacobo. Versículo 1. En aquel mismo tiempo, el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles, y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. Entonces, este ya es el tercer Jacobo, y solo queda uno, que lo encontramos en Marcos 6:3, que viene siendo el medio hermano de nuestro Señor Jesucristo, mayor entre los otros tres hermanos. Amén. Amén. Marcos 6:3. Dice la palabra: ¿no es este el carpintero, hijo de María, hermano de Jacobo, de José, de Judas y de Simón? ¿No están también aquí con nosotros sus hermanas? Y se escandalizaban de él. La mayoría de escritores afirman que ya es este Santiago, este Jacobo, fue el escritor de esta epístola. Entonces, ya teniendo el contexto de quién fue el que escribió esta epístola, vamos a ver en qué tiempo fue escrita esta epístola. Esta carta fue escrita entre el año 45 y 50 después de la muerte del Señor Jesucristo. Algunos escritores, historiadores, dicen que esta carta la escribió Santiago para contradecir lo que estaba enseñando Pablo, porque Pablo enseñaba que la fe por obras, la salvación por obras, y Santiago enfatizaba que las obras las obras tenían que ser manifiestas para salvación. Amén. Entonces eso lo vamos a ver aquí más adelante. Algunos han dicho que Santiago escribió esta epístola para contradecir las enseñanzas de Pablo. Ellos argumentan que Santiago enfatizaba las obras mientras Pablo enfatizaba la fe. Sin embargo, la primera epístola que Pablo escribió fue la primera epístola a los tesalonicenses entre los años 52 y 56. O sea, varios años después de que Santiago ya había escrito la carta. Entonces, él no estaba contradiciendo algo que no se había escrito en ese tiempo. Entonces, la primera carta que se escribió en el Nuevo Testamento fue la epístola de Santiago. Ya después vinieron las cartas de Pablo. Amén. Amén. O sea, no hay ninguna contradicción en lo que estaba enseñando Santiago, porque él le escribió primero antes que Pablo. Nos queda claro que el tema de Santiago no fueron las obras, sino la fe. Igualmente que el mismo Pablo enfatizó también en la fe. Esto lo vemos en dos aspectos. En primer lugar, vamos a hablar de que
Sí, la fe, que no somos justificados por obras, sino por fe, por lo que hemos creído. Porque ningún hombre puede hacer ninguna obra para ser salvo. Es por lo que hemos creído en el Señor Jesucristo, la obra que el Señor Jesucristo hizo en la cruz. Que nos quede bien claro eso. Pero los frutos de esa fe tienen que darnos obras. Y eso es lo que enfatizaba Santiago. Y eso es lo que vamos a estudiar. Veamos a Tito 3:5. ¿Lo tenemos? Dice, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. O sea, no es que nosotros hayamos hecho una obra y por eso el Señor nos salvó. Y vamos a Efesios 2. Versículo 8. Dice la palabra, porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Amén. Amén. En segundo lugar, y en cuanto a las obras, diremos que somos justificados para buenas obras. Ese es el fruto de nuestra salvación. Cuando nosotros ya hemos creído, ya tienen que empezar a ver nuestras obras. Amén. Amén. Vamos ahí en el verso siguiente, en el 2:10 de Efesios, dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Y miren lo precioso, hermanos, que aunque nosotros que ya hemos conocido al Señor y podamos dar un fruto, no es por nosotros mismos, sino es el mismo Señor, el mismo Dios que nos ha preparado esas obras para que nosotros las cumplamos. O sea, pero a través de ese fruto, pero a través de ese fruto está la mano de Dios. No es que nosotros creímos y ya empezamos a trabajar por nuestra cuenta, no. Siempre está involucrada la mano de Dios en nuestro camino. Y volvamos a Tito 3:8. También aquí nos explica por qué somos salvos. Palabra fiel es esta, y estas cosas quiero que insista con firmeza, para que los que creen en Dios procuren ocuparse en buenas obras. Estas cosas son buenas y útiles a los hombres. Nosotros antes de conocer del Señor podíamos hacer obras, pero obras destructoras, obras que no tenían, la mayor parte eran para hacer mal, para hacer, bueno, aún para alimentarnos a nosotros mismos, pero no producían un fruto. Pero ahorita que hemos creído en el Señor, tienen que haber obras, pero obras para el Señor. Podemos concluir que la fe es la raíz de la salvación. Y esto fue lo que enfatizó Pablo. Y las obras son el fruto de la salvación, y eso es lo que enfatiza Santiago. Cuando el apóstol Pablo dijo que las obras no salvarían a una persona,
él estaba hablando de las obras de la ley. Y cuando Santiago enfatizó que las obras eran esenciales, él estaba hablando era de las obras de la fe, no de la ley, no de las obras de la ley. Entonces que nos quede bien claro cuando Santiago empiece a hablar de obras, no son las obras de la ley, sino van a ser las obras de la fe. Amén. Porque esto tenemos que irlo recordando en el transcurso que vayamos estudiando esta epístola. Amén, hermanos. Ahí está, veamos en Santiago 2:18. Leamos ese versículo que nos aclara mucho esto. Y este es el versículo que los críticos dicen que está atacando o contradiciendo a Pablo. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Dios nos observa a cada uno de nosotros y Él conoce nuestro corazón. Esa es la fe, y si hemos creído, esa es la fe para salvación. Pero nuestros vecinos, aún nuestros hermanos nos ven a nosotros. Pero ¿cómo podemos dar un testimonio de que sí hemos creído? Por los frutos que vienen después de la salvación, después de haber creído en Cristo. El Señor viene insistiendo harto en esto, ¿cierto, hermanos? Yo estoy estudiando este compartir, el Señor me dio el nacer de nuevo y por sus frutos los conoceréis. Entonces el Señor nos viene hablando, insistiendo harto en este tema. Inicialmente el apóstol, Santiago, rechazó el ministerio o el creer en el Señor como el Mesías. Y eso lo expresan ahí en Marcos 3:21. El Señor, en el contexto anterior, el Señor había hecho tiempo atrás milagros y empieza a llamar, según lo que relata Marcos, empezó a llamar a los 12, a ser sus discípulos. Y desde el 20. Y se agolpó de nuevo la gente, de modo que ellos ni aún podían comer pan. Cuando lo oyeron los suyos, los suyos habla de la familia, vinieron para prenderle, porque decían, está fuera de sí. O sea que estaba loco. Él ya se estaba dando testimonio del ministerio de él, y aún su familia no creía en él. Y en Juan 7 también nos muestra más claramente. Desde el versículo 3. No, desde el 1 leamos. Después de estas cosas andaba Jesús en Galilea, pues no quería andar en Judea, porque los judíos procuraban matarle. Estaba cerca la fiesta de los judíos, la de los tabernáculos. Era una fiesta donde todo judío tenía que asistir. Y le dijeron sus hermanos, sal de aquí y vete a Judea, para que también tus discípulos vean las obras que haces, porque ninguno que procura darse a conocer hace algo en secreto. Si estas cosas haces, manifiéstate al mundo, porque ni aún sus hermanos creían en él.
Entonces, resumiendo hasta aquí, para los hermanos que acaban de llegar, vamos a estudiar la epístola a Santiago. Estamos mirando que de 4 Santiagos que aparecen en la Biblia, cuál fue el escritor, en qué tiempo se escribió y por qué enfatizaba más en las obras de la fe, por la fe, que en las obras de la ley. Amén. Entonces hasta aquí hemos visto que ya sabemos que fue el medio hermano del Señor Jesús el que escribió la epístola, que Santiago significa igual que Jacob. O sea, en todo en el Nuevo Testamento nosotros leemos es Jacob, Jacob, pero ya en la epístola se le coloca el nombre de Santiago. Amén, hermanos. Después de la resurrección del Señor, el Señor se le presenta a Jacob o a Santiago y él empieza a creer ya. Eso está en 1 Corintios 15. Desde el versículo 4. Y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles. Ya el último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí. Entonces aquí vemos que ya el Señor, en su resurrección, empieza a presentárseles, pero uno pensaría que de pronto él se le iba a presentar primero a la familia, ¿no? Pero se le presenta primero a Cefas, después a los apóstoles, después a más de 500, y en uno de los últimos que llegó fue a Santiago. Santiago, después de haber creído en el Señor Jesús, llegó a ser una de las columnas de Jerusalén. Fue uno de los pilares de Jerusalén. Y eso lo vemos, vamos a leer varios hechos que muestran que fue así. Ahí en Hechos 12, versículo 16, ya empieza el ministerio de Santiago. Realmente lo que se consigue de Santiago, ya como el autor de la epístola, es muy poco, referente a su persona, a su trabajo, a su ministerio, pero lo poco que se consigue es muy edificante también, y nos muestra que él llegó a ser una de las columnas de Jerusalén. Hechos 12, 16. Pedro acá lo habían metido a la cárcel, un ángel va y lo saca y llega ahí, llega donde están los hermanos. Mas Pedro persistía en llamar, y cuando abrieron y le vieron, se quedaron atónitos. Pero él, haciéndoles con la mano señal de que callasen, les contó cómo el Señor le había sacado de la cárcel. Y dijo: haced saber esto a Jacobo, a los hermanos, y salió y se fue a otro lugar. Más adelante en Hechos 15, desde el verso 12, dice: entonces toda la multitud cayó y oyeron a Bernabé y a Pablo, que contaban cuán grandes señales y maravillas había hecho Dios por medio de ellos entre los gentiles. Y cuando ellos callaron, Jacobo respondió diciendo: varones, hermanos, oídme. Entonces Santiago aquí viene y les hace, después de haber escuchado a Pablo y a Bernabé, les muestra y hacen el concilio, hacen un concilio ahí, y los hermanos lo empiezan a ver como una de las columnas ya de Jerusalén. En Hechos 21, 18, hoy ya aparece
Y al día siguiente Pablo entró con nosotros a ver a Jacobo y se hallaban reunidos todos los ancianos. Entonces cada vez nos muestran más que el trabajo de Santiago como anciano en Jerusalén era amplio. Ya en Gálatas 2:9 nos da la certeza de esto. En el 2:9 de Gálatas. Y reconociendo la gracia que me había sido dada, Jacobo, Cefas y Juan, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a la circuncisión. Entonces aquí ya vemos que el mismo Pablo veía como autoridad de Jerusalén a Santiago. Y ahí en el 11, versículo 11, pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara porque era de condenar, pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles, pero después que vinieron se retraía y se apartaba porque tenía miedo de los de la circuncisión. Entonces ahí también vemos que Jacobo ya empezaba a enviar hermanos, en un ministerio de enviar hermanos también a otros lugares. Santiago era conocido ya como Santiago el Justo, por su amor y su rectitud ante todas las cosas de su andar, de su caminar. Aún entre los gentiles, él halló un buen nombre entre los gentiles, entre los sacerdotes de ese tiempo. Y también tenía como apodo o sobrenombre rodillas de camello viejo, porque era un hermano que se la pasaba todo el tiempo orando rodillas. Entonces la historia cuenta que ya sus rodillas eran rodillas de camello, del callo que le había salido allí. Las características de Santiago son su inequívoca naturaleza judía, su énfasis en la conducta cristiana caracterizada por las buenas obras y la fe que obra. Esta es la parte más importante y la quiero resaltar, que es lo que en sí habla el libro de Santiago, hermanos. La fe genuina debe estar y estará acompañada por un estilo de vida consecuente. Vuelvo y lo repito, para que a no lo podemos grabar. La fe genuina debe estar y estará acompañada por un estilo de vida consecuente. O sea, nosotros no podemos, lo que el Señor me permitió compartir hace poco, de ser embajadores de Cristo y caminar totalmente distinto a lo que hemos aprendido de Él. Si nosotros hemos creído, nuestra fe y nuestro caminar, nuestro andar y nuestras obras deben ser conforme a lo que hemos creído, a como el Señor nos dejó seguir las huellas del pastor, lo que el Señor nos enseñó a través de su ministerio y la obra que hizo Él aquí en la tierra. Su similitud con los escritos de sabiduría del Antiguo Testamento como Proverbios es ya hablando referente a su epístola. Su organización sencilla, su familiaridad con las enseñanzas del Señor Jesús presentadas en el Sermón del Monte, de cual hay ecos a lo largo de la carta. Nos sorprende que entonces que Santiago es judío en su contenido. Por ejemplo, la palabra griega traducida congregación, en el capítulo 2, versículo 2, es la palabra para sinagoga. Además, Santiago contiene más de 40 referencias al Antiguo Testamento y más de 20 al Sermón del Monte. Los destinatarios de esta carta, ¿quiénes eran? Eran hermanos que habían salido
dispersos, la palabra la está buscando, dispersos mediante ya el acoso de la persecución que se les venía, posiblemente, como dice un hermano, que posiblemente como el resultado del martirio de Esteban, que está en Hechos 54. Hechos 7, perdón. Hechos 7. Que pensando que en 54. Hechos 7. Hechos 7, 54. Oyendo estas cosas, se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra él. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Y dijo: He aquí veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron a una contra él. Y echándole fuera de la ciudad, le apedrearon, y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Y apedreaban a Esteban, mientras él invocaba y decía: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas, clamó a gran voz: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Esa es una de las hipótesis que hay de que por eso comenzó la dispersión. Pero hay otros hermanos que dicen que fue por la persecución bajo Herodes Agripa, que está en Hechos 12. Lo vimos hace poquito. Desde el versículo 1. En aquel mismo tiempo, el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles, y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. Y viendo que esto había agradado a los judíos, procedió a para prender también a Pedro. Eran entonces los días de los panes sin levadura. Entonces esta es como la más, ¿cómo decirlo? El tiempo que estaban viviendo era por la persecución de este Herodes Agripa, que los hermanos empezaron a salir de Jerusalén. Y ahí fue donde Santiago les escribió esta carta. El autor se refiere a su audiencia como hermanos 15 veces, el cual era un epíteto común entre los judíos de la época. Él fue martirizado en el año 62, de acuerdo al historiador judío Josefo, y su muerte fue por lapidación. O sea, lo apedrearon. Entonces esta es la base, hermanos, para poder entrar a estudiar ya la epístola de Santiago, ya sabiendo en qué época, por qué la escribió, y tener un contexto que la fe que el hermano habla es las obras de la fe, no las obras de la ley. Ya con la ayuda del Señor, cada vez que el Señor nos permite y nos apareje el tiempo con otros hermanos, vamos a estar compartiendo esta epístola, y sería bueno que los hermanos también la estuvieran leyendo para estar empapados, y después de compartir podamos tener una comunión y edificarnos mutuamente. Amén, hermanos. Oremos, hermanos. Señor Padre amado, tu santo y precioso nombre, te damos gracias por este tiempo, Señor Jesús. Señor, te pedimos que nos ayudes y nos guíes, Señor, en el estudio de esta palabra, Señor Jesús. Que tú nos hables, Señor, a través de tu santo y precioso Espíritu, Señor, para poder entender y comprender bien tu palabra, Señor.
Y no solo de comprenderla, sino vivirla, Señor. Que se haga vida en cada uno de nosotros, Señor Jesús. Te damos gracias, Señor, y te pedimos que seas tú con nosotros. En tu santo y precioso nombre, Señor Jesús. Amén.